Europa, a pesar de su tamaño relativamente pequeño comparado con otros continentes, ha sido, para bien y para mal, un actor protagonista de la historia del planeta en los últimos siglos. Si revisas el mapa actual del continente, específicamente en la Europa occidental, podrás darte cuenta de algunos pequeños detalles. Detalles como, por ejemplo, la existencia de Luxemburgo. Un pequeño país conocido por su calidad de vida, nivel de riqueza y desarrollo, rodeado por Bélgica, Francia y Alemania. Al comparar la inmensa diferencia de tamaño y el hecho de que el pequeño país esté en medio de una de las zonas que alguna vez fue la más conflictiva de Europa, nos lleva a la pregunta, ¿por qué existe Luxemburgo? ¿Cómo sobrevivió hasta nuestros días? A continuación, lo averiguaremos. Antes de responder a la pregunta directamente, hay que hablar sobre el origen de Luxemburgo. El pequeño país surgió como una unión entre los diferentes reinos y condados de la zona y posteriormente fue ganando relevancia dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo ascendido al rango de ducado. Este interés se debía a que Luxemburgo era uno de los límites de las fronteras del Sacro Imperio, por lo que fue recibiendo más apoyo tanto económico como militar, con lo que garantizó su independencia por un tiempo. Sin embargo, esto no evitó que fuese absorbido por el reino de Borgoña en el año 1444 debido a las relaciones dinásticas. Posteriormente formó parte del reino de España cuando ésta heredó los territorios borgoñones, pasando a ser incluido en los Países Bajos españoles. Hay que aclarar que estas no fueron anexiones sino uniones dinásticas donde a través de un matrimonio y lazos políticos entre la nobleza el ducado pasaba a formar parte de un reino más grande, perdiendo soberanía en el proceso, pero al mismo tiempo contaba con mayor libertad que otros territorios que constituían el estado y, hasta cierto punto, su voz era escuchada por el reino al que pertenecían a la hora de tomar decisiones. Además de que los gobernantes seguían siendo los mismos. Aquí tenemos el primer punto del por qué Luxemburgo logró llegar hasta nuestros días, y es que, a pesar de ser absorbido por otros reinos, siguió manteniendo su estructura política, económica, identidad y cierta autonomía, lo que evitó que desapareciera como una entidad nacional. A pesar de que sus maniobras políticas mantuvieron al país seguro, también tenía sus desventajas. Una de ellas era que debía ir a la guerra por intereses del reino al que pertenecía, muchas veces chocando con los intereses del ducado. Al ser parte de una gran potencia, hacía al pequeño país un blanco durante las diferentes guerras que sufría la metrópolis. Un ejemplo de las consecuencias de esta estrategia fue la primera partición de Luxemburgo, la cual se dio tras la Guerra Franco-Española, donde Francia recibió la zona sur del país que era de mayoría francófona. A cambio, Francia devolvió todos los territorios que había ocupado durante la guerra, lo cual benefició a España más no a Luxemburgo. Después de esta pequeña pérdida, el ducado volvería a manos austriacas tras la Guerra de Sucesión Española, donde dicho país perdió sus posiciones en Flandes a favor de los Habsburgo. Durante esta época y tras haber perdido su mayoría francófona décadas antes, el idioma alemán se fue acentuando y promoviendo en el ducado al punto de superar al luxemburgués en cantidad de hablantes. De esta forma, partes de la identidad alemana se fue incorporando en la luxemburguesa. En el año 1795 el país fue ocupado y anexado a la Francia revolucionaria. Permaneció así durante todas las guerras revolucionarias y posteriormente durante las guerras napoleónicas. Después de la derrota de Napoleón, Prusia exigió en forma de compensación la zona noreste del país, habitada en su mayoría por alemanes, pero también rica en metales preciosos y madera. A pesar de perder territorio, Luxemburgo fue elevado al rango de Gran Ducado por el Congreso de Viena, lo que se tradujo en mayor independencia y reconocimiento internacional. Esta fue la segunda razón por la que Luxemburgo pudo llegar a nuestros días, y es que a pesar de que perdía territorio, cada vez recibía más beneficios políticos y económicos. Esto en parte al gran talento diplomático de la familia real luxemburguesa, pero también a la reputación y buena imagen que ya tenía el pequeño ducado con las potencias extranjeras. La tercera y última partición de Luxemburgo se dio en el año 1839, siendo la pérdida territorial más grande ya que el pequeño país perdió el 65% de su territorio. Esta partición ocurrió debido a que muchos luxemburgueses y valonios participaron en la Revolución belga, anexando gran parte del ducado a la reciente nación. Lo único que evitó la anexión total del ducado a Bélgica fue la intervención de Prusia y Países Bajos, quienes no querían que Bélgica creciera tanto al grado de ser una posible amenaza.
De esta forma se firma en 1839 el Tratado de Londres, donde se hace oficial la partición del ducado quedando del tamaño y forma con el cual se le conoce en la actualidad. Hay que recalcar que, a pesar de perder más de la mitad de su territorio y población, Luxemburgo ganó más independencia al ser reconocido como una nación europea más y no como un simple ducado, además de que se desligó completamente de la corona neerlandesa a la cual pertenecía en aquel momento. Sin embargo, esta independencia no sería formalmente aceptada por toda Europa hasta el año 1867, año en el cual sucedió la crisis de Luxemburgo. Dicha crisis sucedió por los intentos de Francia de comprar y posteriormente invadir el Gran Ducado. Prusia se oponía a esta anexión sin importar de qué forma ocurriera, en parte por el fervor nacionalista alemán que se vivía en la época en el cual la opinión pública veía con malos ojos permitir que un territorio con tantos germanos parlantes cayera en manos francesas. A esto se le suma el hecho de que los territorios occidentales de Prusia quedarían expuestos si el ducado pasaba a ser parte de Francia, cosa que Prusia no podía permitirse. Debido a que ninguna de las dos partes aceptaría que Luxemburgo se uniera al rival y por el temor de que se iniciara una gran guerra en Europa, se firmó un tratado donde Luxemburgo era reconocido de una vez por todas como nación europea e independiente, pero sobre todo, neutral. Por esta razón el pequeño país no se unió a la Confederación Alemana ni al posterior Imperio Alemán. Tras haber escuchado una parte de la historia del pequeño ducado, podemos concluir que las principales razones por las cuales logró sobrevivir hasta nuestros días son: 1. La habilidad diplomática de sus dirigentes, lo cual casi siempre se ganaba la simpatía de sus vecinos. Además de que cuando formaban parte de un estado más grande lograban ganar muchos beneficios en las negociaciones, como por ejemplo el mantener gran parte de su autonomía y estructura política a cambio de una desmilitarización y lealtad total. 2. El hecho de que el ducado esté en medio de grandes potencias y en una posición con cierta relevancia táctica hizo que tanto alemanes como franceses buscaran evitar que dicho país cayera en manos del enemigo o de un tercero. A pesar de que esto fue lo que motivó en parte a las particiones que sufrió el país, fue al mismo tiempo lo que terminó asegurando su independencia. 3. Por último, Luxemburgo nunca dio razones para ser anexado, siempre reconociendo la diversidad cultural de su territorio, permitiendo, hasta cierto punto, el libre paso de personas y mercancías, además de que sus clases altas eran conocidas por ser buenos comerciantes. De a poco Luxemburgo y su gente se fue ganando fama de ser agradables y muy pragmáticos, permitiéndole ganar cierta relevancia internacional que junto con los diferentes juegos de alianzas le permitió sobrevivir. De esta forma Luxemburgo llegó hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los países más ricos y democráticos de Europa. Aunque pase un poco desapercibido debido a su tamaño e irrelevancia en la política internacional, hoy puede presumir ser un país próspero a pesar de las dificultades.